Bueno, entonces vamos a comenzar con la explicación del proyecto integrador. Y pues aquí tenemos el equipo que corresponde a Ángeles Olvera, Escamilla García, Fuentes Sánchez, Juárez Hernández y Pacheco Bárcenas. Vamos a presentar lo que es el proyecto integrador para la materia de seguridad en Big Data. Y para esto vamos a comenzar con una pequeña introducción acerca de lo que es un proceso ETL. El proceso ETL es prácticamente la extracción, la transformación y carga de la información de alguna base de datos que nosotros vamos a analizar. Primero que nada tenemos que tomar en cuenta que la extracción es extraer los datos de los sistemas de origen. ¿Y qué tenemos como un sistema de origen? Pues todo sistema donde esté almacenada la información, que prácticamente sería alguna base de datos en Excel, alguna base de datos en algún manejador, inclusive puede considerarse como un almacén de datos, un libro o un archivo de Excel. Eso es seguiría siendo lo que es el almacén de datos. Y lo primero que vamos a hacer es la extracción y vamos a extraer los datos de donde dijimos del origen de datos. No importa el origen, lo importante es hacer la extracción. Después de la extracción vamos a hacer lo que es la transformación. Y bueno, ¿y para qué nos sirve la transformación? El software que nosotros vamos a utilizar a continuación es un software que utiliza el texto plano, el texto lineal de todos los datos que se van a analizar. Por consiguiente, cuando se hace la transformación de los datos es necesario que sea con un formato delimitado por comas, que sería un CSV, y esto lo mismo lo podemos generar en lo que es Excel, o podemos trabajar también con lo que es un archivo .arf. Los dos son en texto plano y son fáciles de analizar para el software que vamos a hacer. Entonces dijimos que la transformación es ese paso, es transformar los datos de cómo se tienen almacenados a un texto plano, un texto lineal para que se puedan analizar. Y después viene lo que sería la carga. La carga es una vez que se tienen analizados los datos, que se tienen corregidos, porque es muy importante mencionar que cuando se hace la extracción, los datos que se han almacenado se almacenan de cierta manera con formatos con propiedades diferentes a las que se deberían de utilizar. Pongamos el ejemplo, algunas fechas por lo general están almacenadas junto con la fecha y alguna hora en la que se está haciendo la modificación. Pero como nuestro software no analiza ese tipo de datos, pues podría generarnos un error. También es importante mencionar que cuando se registran los datos en ese almacén, algunas ocasiones podemos ingresarlos con lo que serían caracteres especiales o inclusive con comas, espacios. Entonces todo ese tipo de problemita que tenemos ahí es muy importante eliminarlo para que no tengamos problemas al momento de analizarlo. Entonces dijimos que viene la carga, y la carga es básicamente el proceso de todos los datos que se han almacenado, que se han extraído y que se han modificado de cierta manera a un texto plano o un texto lineal. Vamos a almacenarlos, vamos a alojarlos en un manejador de base de datos para que posteriormente ahí podamos analizarlo, podamos dar solución a alguna pregunta, alguna hipótesis que nosotros nos hayamos planteado en algún principio. Cabe mencionar que para eso nos sirve el ETL. Vamos a hacer todo ese proceso de la extracción, de la transformación y carga para analizar los datos. Es prácticamente nos vamos a convertir en un data science, en un científico de datos. ¿Y para qué seríamos un científico de datos? Bueno, pues prácticamente para encontrar o dar algunas soluciones a nuestros clientes, a nuestras empresas que quieran saber, que quieran analizar cómo está funcionando su empresa. Entonces vamos a tomar el tema siguiente, que sería un data warehouse. Bueno, un data warehouse es el repositorio unificado para todos los datos que se recogen de los sistemas derivados de una empresa. Bueno, es como lo decíamos, el data warehouse es prácticamente el almacén final de datos que nosotros vamos a analizar. Por ejemplo, si tenemos una base de datos con 25 tablas, pero de esas 25 tablas únicamente extraemos la información de 5, entonces ese ya es nuestro data warehouse. Pero para que sea data warehouse vamos a ser muy repetitivos en este aspecto, que se tiene que utilizar el proceso ETL. Si no se utiliza el proceso ETL para obtener un data warehouse, eso no sirve, no es un data warehouse. Entonces,
Para poder analizar toda esta información que nosotros ya tenemos almacenada en nuestro Data Warehouse, vamos a tener lo que serían algoritmos de clasificación. Esta es como que la parte principal, la parte inicial de lo que sería Big Data. Primero vamos a clasificar la información. ¿Y cómo vamos a clasificar la información? Vamos a clasificarla con el primer algoritmo, que sería un árbol de decisión. ¿Y qué es un árbol de decisión? Básicamente ese algoritmo permite la construcción de un bosque de árboles aleatorios, mediante el uso de un gran número de árboles de decisión individuales. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, si nosotros consideramos algunos conceptos, algunos temas que nosotros ya hemos adquirido previamente en nuestro curso de tecnologías de la información y la comunicación, podemos darnos cuenta que cuando estábamos manejando lo que se llama matemáticas discretas, teníamos un tema muy importante que era árboles. Entonces los árboles prácticamente nos sirven para ir ordenando la información de diferente manera y también de la manera en la que se va a organizar la información es dependiendo del algoritmo. En este caso, un árbol de decisión comienza con una raíz y comienza con todas las hojas, y cada hoja va obteniendo los datos, o nosotros le podemos ir dando los datos a como nosotros lo vayamos a utilizar. Es por eso que en la explicación dice que asumir el número de casos en el set de entrenamiento es como n y m se utilizan variables clasificar. ¿Por qué nos dice que es n y m? Bueno, porque prácticamente como toda la información está relacionada y de cierta manera pues es de muchos lados, por eso es que aquí se considera como una relación de muchos a muchos. Entonces por eso es que vamos a conversar con ese árbol de decisiones. Entonces, después de que ya analizamos el primer algoritmo, sería una regresión lineal. Bueno, ¿qué es una regresión lineal? Dice que las prestaciones de la regresión lineal son las siguientes, que sería el nombre de la clase, la línea de regresión. Se pueden manejar instancias ponderadas por pesos o pueden no ser utilizados de forma incremental. La regresión lineal es básicamente para ver cómo está organizada toda la información, pero de una manera lógica, de una manera probabilística, en la que si tenemos cierta probabilidad de que un suceso ocurra, pues ahí es donde la regresión lineal nos lo va a dar. Y bueno, ahorita viene el tema muy importante que nosotros vamos a manejar en este video, que serían redes bayesianas. Las redes bayesianas son básicamente la minería de datos como un mecanismo para facilitar la búsqueda de información valiosa en grandes volúmenes de datos. Y bueno, como nosotros podemos ver aquí, una red bayesiana es como una red neuronal que se van almacenando de cierta manera y se van conectando los datos dependiendo de cómo se hayan organizado. Entonces esta figura que nosotros tenemos aquí es alusiva, es similar a un árbol de decisión, pero cabe mencionar que no es un árbol de decisión. Esto ya en Weka prácticamente es lo que es un pequeño grafo, pero para generar estadísticas. Entonces, en la estadística es prácticamente la probabilidad de que un hecho suceda o no. Entonces, este es el tema muy importante que nosotros vamos a tratar. Después tenemos lo que es un algoritmo perceptrón. Es un algoritmo perceptrón multicapa que tiene como objetivo la categorización o clasificación de forma supervisada de los datos, siendo una de las redes más utilizadas para la clasificación. Y bueno, aquí no nos vamos a meter mucho en este aspecto. Vamos a prácticamente trabajar con lo que serían las redes bayesianas. Y bueno, aquí vamos a explicar cómo fue que nosotros generamos todo el ETL. Y primero que nada, pues nosotros como científicos de datos tenemos que plantearnos una teoría, una hipótesis que nosotros en un futuro vamos a probar si es verdadera o falsa. Entonces aquí nosotros tenemos una primera consulta, que es se pretende analizar el total de facturación de los productos clasificados por categorías, además de conocer el proveedor de este producto de la compañía que lo distribuye. Bueno, prácticamente un científico de datos tiene la obligación de responder a todas las preguntas que el cliente pida, que el cliente necesite para tomar algunas decisiones. También es muy importante mencionar que en este sentido el científico de datos proporciona toda la información para que una empresa tome alguna decisión. Y en este caso pues vamos a considerar qué decisiones podría tomar la empresa en base a todas las respuestas que nosotros vamos a proporcionar. Entonces, para obtener el primer paso de esta consulta que nosotros tenemos aquí, vamos a extraer toda la información. Es el primer paso del ETL, que es la extracción. Y vamos pues prácticamente a trabajar con esta consulta.
En esta consulta, pues lo único que nosotros estamos obteniendo que sería los números de orden, el nombre de la persona del cliente, la fecha en la que se fue esa factura, el nombre del producto que incluyó en esa fecha. Vamos prácticamente también de aquí la ciudad del origen, en la orden, en la ciudad, el país, el continente, todo lo que nosotros necesitamos para poder generar esta consulta. Y bueno, una vez que nosotros ya tenemos toda esta consulta, esto es lo que nosotros vamos a tener como resultado. Vamos a trabajar con esta pequeña vista en la que, como ya lo dijimos, tenemos el número de orden, el nombre del cliente en el que compró estos productos con base en esta orden, la fecha, el nombre del producto, la categoría, la ciudad de la orden, el país de la orden, el precio, la cantidad del proveedor y la compañía. Esto es con lo que nosotros vamos a trabajar para poder resolver esta pregunta. Y bueno, una vez que ya tenemos esta pregunta, vamos a hacer lo que sería la extracción de los datos. Y la extracción de los datos, como ya lo mencionamos en un principio, va a ser a través del software Excel. Entonces, desde Excel nos proveen diferentes maneras de extraer los datos. Es como ya lo habíamos mencionado, que podría ser desde Access, que es un almacén de datos, y podemos extraer directamente los datos desde el servidor de Access. O desde la web, que en algún caso, dado que estamos trabajando con datos desde la web, este es el medio indicado, por lo que en algunos casos podemos trabajar con objetos de almacenamiento de datos en Internet. Desde texto, no es muy común que se trabaje con este tipo de formatos, por lo que conllevaría un proceso más dedicado, más laborioso y más tardado. Y bueno, aquí es donde viene la parte importante, que sería desde otras fuentes. Como podemos ver aquí, desde otras fuentes podemos analizarlo desde SQL Server, desde Analysis Server, desde el catálogo de soluciones de Azure, desde la fuente de datos OData, desde importación de datos XML, desde asistente por la conexión de base de datos, desde Microsoft Query. Pero como nosotros ya generamos nuestra vista previamente con todos los datos que nosotros seleccionamos, entonces vamos a seleccionar lo que sería desde SQL Server. Y aquí viene la primera pantalla en la que nos pide el nombre del servidor. Cabe mencionar que si ahorita nosotros estamos trabajando de forma local, pues prácticamente nada más tendríamos que poner el nombre de nuestra máquina, porque ahí está almacenado el servidor. En dado caso que estemos trabajando en red, bueno, aquí ya tendríamos que poner el nombre del servidor que esté en red y bueno, poner algunos parámetros más, como sería pues la dirección IP, o si estamos utilizando algún puerto o ese tipo de cosas. Nos pide dos tipos de autenticación para conectarnos a este servidor, que sería la autenticación Windows o la autenticación en superusuario. Bueno, es muy importante que nosotros recordemos que las formas de autenticación en Windows SQL Server tenemos que es autenticación Windows, pero no nos va a permitir todos los privilegios como un superadministrador, por lo que se recomienda, o en este caso es muy importante, que se considere trabajar con lo que sería un superadministrador para pues no tener problemas en lo que sería la importación o en algún detalle como es ese tipo. Entonces, ya que nosotros nos pudimos loguear a nuestro servidor, ahora tenemos lo que sería seleccionar la base de datos y la tabla con la que nosotros vamos a trabajar. Y como ya lo dijimos hace un momento, ya generamos la vista. Entonces, prácticamente nuestra vista se llama Data Proyecto, en la que tiene este nombre, y pues de aquí es donde vamos a extraer todos los datos. Simplemente seleccionamos y le damos siguiente. Y pues aquí nada más nos dice de dónde se van a extraer los datos y a dónde se van a extraer. Y pues ya nada más le damos finalizar. Al darle finalizar se nos va a aparecer otra ventana en lo que sería Excel, que sería importar datos, y aquí podemos ponerlo cómo queremos trabajar con esos datos. Con una tabla, visualizarlo en un libro de Excel, o podemos trabajarlo en forma de tabla, en un gráfico dinámico, o crear solo la colección. Bueno, aquí como nosotros queremos extraer los datos y vamos a transformarlos, nada más vamos a dejarlo como está y vamos a darle a aceptar. Entonces, una vez que los datos ya han sido extraídos desde el SQL Server, ahora en nuestro Excel se nos va a mostrar la siguiente tabla. Es algo similar a lo que nosotros ya habíamos visto anteriormente. A diferencia que ahorita ya lo tenemos en Excel, y pues aquí ya es más fácil hacer la transformación de los datos y ponerlo en texto plano como nosotros lo habíamos dicho. Y bueno, aquí en esta imagen podemos apreciar que los textos y los datos aún no han sido modificados. Pero si checamos la siguiente tabla, ahora sí ya han sido corregidos. Y la manera más fácil de ver los corregidos es que en la fecha ya no tiene los números de la hora como en esta imagen.
y bueno, ya están transformados los datos. Ahora, ya tenemos la transformación de datos. Bueno, ahora sí nos vamos a ir directamente a nuestro Weka. Y bueno, en Weka lo que vamos a hacer es abrir Weka y vamos a abrir el explorador. Una vez que nosotros abramos el explorador, vamos a seleccionar el archivo que nosotros ya guardamos previamente, pero nosotros lo guardamos como extensión CSV y nuestro archivo se llama hacer CSV. Lo abrimos. Bueno, de primera instancia ya tenemos aquí todos los datos que ese CSV nos arrojó. Y tendríamos, como dijimos, el número de orden, el nombre del cliente, la fecha, el nombre del producto, si está descontinuado o no, la categoría, la ciudad de la orden, país de la orden, el precio, la cantidad, proveedor y la compañía. Bueno, como nosotros tenemos aquí muchos datos que son numéricos, vamos a hacer una discretización para que los datos se encuentren de cierta manera continuos, de que sean nominales y no tengamos algún problema con eso. Entonces la discretización la vamos a hacer en la parte de los filtros, vamos a seleccionarlo, nos vamos a filtros en supervisión, atributos y aquí está la discretización. Y bueno, aquí vamos a ver cómo va a cambiar esta pequeña gráfica cuando ya se le aplica la discretización. Entonces aplicamos y ya cambió. Aquí ya están todos los datos discretizados. Entonces, ya que tenemos la discretización, vamos al algoritmo de clasificación, en la pestaña clasificación, y vamos a seleccionar el algoritmo. Entonces, nosotros estamos trabajando con redes bayesianas, nos vamos a la parte de Bayes y seleccionamos Bayes, redes de Bayes. Ahora, es muy importante que nosotros aquí trabajemos con esto, que serían las opciones de la prueba. Si nosotros nos dejamos aquí, prácticamente nada más va a ser una validación cruzada de 10 instancias, pero lo que nosotros queremos trabajar es con toda la instancia. Entonces seleccionamos el algoritmo de entrenamiento y utilizamos todo. Entonces, ya que seleccionamos eso, le damos Start. Y bueno, de primera instancia aquí nos va a mostrar nuevamente los atributos con los que nosotros estuvimos trabajando, que serían 12 atributos, y son los mismos que nosotros tenemos en el proceso que tiene en esta parte. Entonces, ya tenemos ahí nuestros atributos. Ahora, otra cosa muy importante que nosotros nos vamos a dar cuenta aquí es que si nuestro análisis ha sido perfectamente correcto, vamos a tener aquí un 100% de correctas instancias clasificadas. Pero bueno, aquí tenemos el 99.8144% de porcentaje. Entonces quiere decir que tenemos casi un 1% de error, lo cual es muy aceptable y pues los datos dicen que están muy bien analizados. Si nosotros aquí tuviéramos más del 15% de instancias incorrectamente clasificadas, bueno, ahí tendríamos que considerar si se puede mejorar ese análisis, ya que como nosotros lo mencionamos, si tenemos un 15% de pérdida o menos o más, ya es grave ese asunto y pues tendríamos que volver a hacer todo el proceso de tele. Pero bueno, aquí tenemos un 99%, por lo tanto vamos a trabajar correctamente. La clasificación detallada por clase, aquí nosotros vamos a tener prácticamente si todas las clases se clasificaron correctamente, porque pues tenemos aquí el 1. Si nosotros comenzamos a tener algunos datos menores a 1, pues bueno, ya ahí entrarían en conflicto porque a lo mejor los datos no se pudieron analizar correctamente. Y bueno, viene otra cosa muy importante que sería la matriz de confusión. La matriz de confusión prácticamente lo que nos va a dar es la clasificación de todos los productos y de todas las clases que nosotros tuvimos. Entonces, si nosotros en la diagonal principal tenemos todos los números, quiere decir que nuestra matriz de confusión está bien y de que el análisis es correcto. Es muy importante recalcar que aquí tenemos un espacio en blanco, pero no quiere decir que porque nosotros tengamos un espacio en blanco, nuestra matriz de confusión y nuestro análisis ya está del todo mal. No, en algunos casos los datos no los puede analizar Weka de lo que sería una parte completa, entonces puede confundirlos y por eso es de que los dejé afuera, como sería en este caso que pues son 2 instancias que ha dejado afuera porque no ha sabido clasificarlas. Pero entonces puede haber aquí uno o más espacios en toda la diagonal y es acertado, es aceptable, siempre y cuando
aquí con los espacios no aumente al 15% de error. Porque si ya tenemos aquí unos 2 o 3 espacios, pero aquí nuestro índice, nuestro porcentaje de instancias incorrectamente clasificadas es mayor a 15, bueno, entonces nuestra matriz y todo el análisis, pues como ya lo dijimos, ha sido afectado y tendríamos que volverlo a hacer. Entonces, pues aquí nosotros tenemos lo que sería la matriz de confusión de cierta manera completa, aunque aquí en la última instancia pues no ha sabido cómo clasificar los datos. Y bueno, ahora nos vamos a la parte de probabilidades. Para eso le damos botón derecho en donde están los resultados en la lista y vemos en visualización de gráfico. Entonces nosotros aquí ya tenemos un gráfico de cómo estamos trabajando con todos los datos que nosotros dijimos. Y bueno, si nosotros recordamos cuál sería nuestra pregunta, dijimos que se pretende analizar el total de facturación de los productos clasificados por categorías, además de conocer al proveedor de este producto y a la compañía que lo distribuye. Y bueno, y aquí lo tenemos con la compañía y con toda la relación de todos los demás conceptos. Entonces, ahora que ya nosotros tenemos esto, podemos pasar a ver qué probabilidad hay de que a lo mejor un producto de esa compañía haya sido descontinuado, por lo que seleccionamos en la categoría descontinuado y nos va a mostrar esta tabla. Al mostrarnos esta tabla, está analizando Weka todos los productos que nos proveen estas compañías y la probabilidad de que siga siendo descontinuado, si es verdadera o falsa. Entonces, si nosotros analizamos esta pequeña tabla, tenemos que la compañía Cooperativa de Quesos Las Cabras tiene un 99% de eficiencia de que sus productos no se van a descontinuar. Quiere decir que esta compañía ha proveído más productos y que nosotros hemos vendido esos productos y que han generado mayores ganancias, han generado mayor facturación, por lo tanto no se va a descontinuar. Como lo vemos aquí, tiene una falsa porcentaje que es del 99% contra un 1% de que sí se descontinúa. Entonces pues este producto prácticamente pues va a estar en toda la lista. Y bueno, si nosotros analizamos aquí este aspecto, sería la compañía Refrescos Americanas LTDA. Quiere decir que sus productos con un 0.01% quiere decir que sí se van a descontinuar. Y bueno, aquí es donde viene la parte de las decisiones que nosotros mencionamos en al principio de este video. En las decisiones que va a tomar la empresa, al nosotros mencionarle o mostrarle esta tabla a la empresa y explicársela, aquí podría tomar la decisión de seguir conservando a este proveedor o no. Y bueno, aquí cabe mencionar que todos los productos que esta compañía nos provee, quiere decir que casi no se venden. Por lo tanto, pues ahí como compañía podremos desechar ese proveedor y pues quedarnos a lo mejor con otros que tengan más del 85% de efectividad. Y dentro de ese 85% tendríamos a Guy Paturash, tendríamos a Sans Spooner y bueno, a todos los que dijimos que son mayores al 83%. Este 63% pues casi no, porque pues en algunas ocasiones el mismo proveedor nos provee muchísimos productos o casi todos los productos. Entonces pues ahí tendríamos que analizar. Y bueno, esta sería la parte de las probabilidades que nos provee Weka para que nosotros podamos tomar algunas decisiones mejor fundamentadas con todo lo que nosotros ya dijimos en la parte anterior. Y bueno, eso sería en la clasificación de los datos. Y si nos vamos a procesos, pues tenemos aquí todo el análisis y podemos filtrar, podemos cruzar la información para ver cómo sería el comportamiento de lo que serían las ventas, cómo sería el comportamiento de la empresa. Si checamos la visualización de todo, pues aquí tenemos el país de la orden, tenemos el nombre del cliente, el número de orden, tenemos todos los datos que nosotros previamente analizamos y que dependiendo del análisis que nosotros queramos dar, será la aplicación que se debe dar. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya servido este video y pues hasta la próxima.